Yo soy secretario parlamentario del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores. Agradezco mucho la invitación que me hace la representación del partido en el IFE, en el INE, para platicar sobre el futuro de la reforma político-electoral en nuestro país. Específicamente queremos platicar el día de hoy sobre el futuro de las autoridades electorales locales. El presente, porque la reforma constitucional aún está pendiente de entrada en vigor, las leyes reglamentarias aún se están construyendo, y el futuro, una vez que hipotéticamente hayan sido ya establecidas las reglas, tanto federales como las reglas locales. ¿Qué podemos decir en principio? ¿Qué son las autoridades electorales locales? Es decir, ¿qué son lo que ahora denominamos, a partir de la reforma constitucional, los OPLES o órganos locales electorales, órganos públicos electorales locales, y cómo quedan constituidos, qué naturaleza tienen ahora los tribunales electorales locales? Cosas que son aún de difícil comprensión. Primeramente, los actuales institutos electorales de los estados y del Distrito Federal, así denominados institutos electorales locales, fueron transformados por la reforma constitucional en organismos públicos, sí, pero ya no autónomos, carácter que tenían anteriormente, sino ahora públicos electorales locales, ya no autónomos porque tienen una cierta dependencia derivada de la propia reforma con el Sistema Nacional Electoral, es decir, una cierta dependencia del INE. En principio, las autoridades locales, las autoridades electorales locales van a seguir construyendo, van a seguir ejerciendo potestades que ejercían hasta ahora para el desarrollo de los procedimientos electorales a nivel local. Van a seguir en la organización, van a seguir en la calificación de los procedimientos, van a seguir, todas las etapas que actualmente comprende un proceso electoral en las entidades federativas, en los municipios o en el Distrito Federal y sus delegaciones. Sin embargo, hay cambios cualitativos, hay cambios importantes. El fundamental es el mecanismo para su integración. En el caso de los OPLES, siguen siendo integrados por un Consejo General, siguen siendo integrados ahora por regla general, por 7 consejeros, uno de los cuales es el consejero presidente. Sin embargo, un cambio cualitativo consiste en que ahora van a ser designados los 7, incluido el presidente, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Qué mecanismo se va a desarrollar para su elección? Bien, la reforma constitucional no establece un mecanismo específico, establece si acaso algunos requisitos, algunos de los requisitos que deberán cumplirse. Otros estarán desarrollados por la legislación general, no por la legislación de los estados, sino por las leyes que emitirá el Congreso General para regular tanto el caso federal como algunas de las particularidades de los procedimientos locales. Bien, la ley se encuentra en construcción. Sin embargo, los requisitos especiales, digámoslo así, para la designación de los consejeros locales serán que necesariamente tendrán que ser oriundos, tendrán que ser originarios del estado cuyo organismo vayan a integrar, o bien tener una residencia efectiva de 5 años anteriores a su nombramiento. El siguiente requisito constitucional es que deberá hacerse un análisis para garantizar su idoneidad para el ejercicio de las facultades que tendrán los órganos. El primer requisito es un requisito definitivo, tendrá que ser considerado de esa manera en la ley, es decir, la naturalidad en los estados de los consejeros locales, pero el segundo requisito tendrá que ser desarrollado. ¿Qué es la idoneidad? ¿Qué requisitos específicos conforman la idoneidad para la función electoral local? La ley tendrá que establecerlo. Es importante
antes de entrar en materia, es importante recordar que los artículos transitorios de la reforma constitucional establecen una vacatio legis sujeta a condiciones suspensivas. ¿Qué significa ello? Significa que la reforma constitucional en materia política, pero en lo que hace específicamente a la materia electoral, no ha entrado en vigor y entrará en vigor hasta que se cumplan determinadas condiciones. Entrará en vigor en principio hasta que se emitan 3 leyes generales ordenadas por el artículo transitorio segundo de la propia reforma. La primera, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la segunda, la Ley General de Partidos Políticos; y por último, una ley general en materia penal, es decir, en materia de delitos de naturaleza electoral. Las 3 leyes están siendo trabajadas por el Congreso de la Unión, actualmente por el Senado de la República. Hay avances, se conocen ya tendencias, por así decirlo, se conocen algunos parámetros del desarrollo de las normas, de las nuevas normas constitucionales, pero todavía no estamos en una parte del proceso legislativo que permita ya dilucidar con claridad cómo habrán de desarrollarse dichas normas. Además de esa regla de entrada en vigor que precisa de la entrada en vigor de las 3 leyes generales, hay algunas otras reglas que tienen que ver con el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que ya ha cristalizado, y con la forma y los tiempos para el ejercicio de sus nuevas atribuciones. El transitorio quinto, si no mal recuerdo, establece una suspensión, por así decirlo, del ejercicio de las facultades de los nuevos consejeros del INE. Ejercicio que podrá darse hasta que sean emitidas las leyes generales, y mientras tanto tendrán ellos que sujetar el marco de sus atribuciones a el actual COFIPE, que no ha sido derogado. Bien, ¿qué significa esto? ¿Qué impacto tiene en el nombramiento de las autoridades locales y en el funcionamiento de las autoridades locales? Es un impacto absoluto. Si no entran en vigor ciertos artículos de la reforma política, específicamente aquellos que se refieren a la materia electoral, especialmente las modificaciones a la fracción cuarta del artículo 116 constitucional, entonces no hay un impacto en la actividad electoral local. Es decir, no pueden nombrarse, no pueden removerse en primer término a las autoridades locales, tanto de los OPLES como de los tribunales, y no pueden ser por consecuencia nombrados, y tampoco tienen la necesidad jurídica de actualizar su reglamentación electoral. Es decir, el escenario que se generaría con un INE ya nombrado, pero sin las leyes generales, sería que las actuales autoridades locales, tanto los OPLES como los tribunales electorales locales, seguirían realizando las actividades que hasta ahora realizan bajo los supuestos legales que hasta ahora les gobiernan, no les regulan. ¿Qué pasaría entonces si no hay la emisión de las leyes generales? En el caso de las elecciones locales no pasaría nada. ¿Qué sucedería? Ese es el caso interesante. Si ya nombrado el INE, se emitieran por el Congreso de la Unión en tiempo y en forma las leyes generales. Es decir, se emitieran antes de 90 días previos al inicio del proceso electoral. Ahí hagamos una acotación que es importante. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? ¿Cuándo inicia el proceso electoral local? Bueno, los procesos electorales locales, alrededor de 17, que van a tener culminación en 2015. Actualmente el COFIPE ordena que inicien en octubre, la primera semana de octubre. Sin embargo, una modificación legal, es decir, la emisión de una ley general, pudiera ordenar una cosa distinta. A partir de ese inicio, debemos hacer una cuenta de 90 días anteriores, que conforme al artículo 105 constitucional sería un tiempo vedado para cualquier modificación trascendente en materia electoral. ¿Qué significa eso? Bueno, que a partir del inicio de ese proceso, que puede ser octubre, estaríamos hablando
de que no habrá modificaciones legales trascendentes, es decir, no pudieran emitirse las leyes generales después de mayo o quizás después de los primeros días de junio. Pero eso está todavía por verse. De hecho, ese plazo dependería de la propia emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien, no abundo en el tema. La reforma constitucional, además, lo que ordena es que las leyes generales estén emitidas al final de este periodo legislativo que termina con el mes de abril. Esperemos que así sea, para que haya una entrada en vigor plena de la reforma constitucional en materia electoral. Bien, en ese supuesto de que entrara de manera plena en vigor la reforma, tendríamos dos consecuencias para el caso de las autoridades electorales locales. Para aquellos estados en donde va a haber un proceso electoral que culmine en 2014, es decir, para aquellos estados en donde el día de la elección está comprendido dentro del año 2014, no hay aplicación de las normas constitucionales, por lo tanto tampoco habría aplicación de las normas legales, de las leyes generales. Es decir, no habría una remoción o no habría una renovación de los organismos públicos locales electorales, como tampoco de las magistraturas electorales locales, sino que los mismos órganos, bajo las mismas reglas, seguirían, darían culminación, digamos, a este proceso electoral. Sin embargo, para las entidades federativas que tienen procesos electorales que culminan en 2015, sí hay ya una entrada en vigor de las nuevas reglas y, por lo tanto, sí tendrían que ser renovadas sus autoridades electorales. ¿Qué dicen los artículos transitorios 9º y 10º de la reforma constitucional? Bueno, primeramente ordenan que los titulares tanto de los OPLES, de los consejos generales de los OPLES, como los magistrados electorales locales, permanezcan en su lugar hasta en tanto sean removidos mediante los procedimientos constitucionales que entrarían en vigor. ¿Qué dice en el caso de que no sean removidos? Bueno, en principio ordena al Senado de la República, en el caso de los tribunales electorales locales, y ordena al Consejo General del INE que unos y otros funcionarios locales sean renovados para estar en tiempo de organizar los procesos electorales de 2015. Sin embargo, un juego de interpretación, por así decirlo, de esas dos normas, haría pensar que si no cumplen tanto el Senado como el INE con esa obligación de renovación de las autoridades locales están cubiertas por el otro principio, perdón, por el otro supuesto constitucional que dice que estarán en su sitio hasta en tanto se dé esta renovación, ¿no? Es decir, lo que trató de hacer el constituyente permanente en estos casos fue no descobijar las elecciones locales, no correr el riesgo de dejarle a una autoridad diversa al propio constituyente, en este caso al Congreso de la Unión, no, perdón, al Senado de la República, o al propio Consejo General del INE, no dejarle la posibilidad de dejar en descubierto, decíamos, los procesos locales, ¿no? En ese sentido, las normas electorales que estamos por emitir, las normas generales electorales que estamos por emitir, tendrán que establecer procedimientos ágiles para el nombramiento inmediato, digamos, durante los meses de mayo o junio, si nos vamos muy lejos, el nombramiento inmediato tanto de los consejeros locales como de los magistrados locales, su renovación. Esos mecanismos tienen que estar contenidos, por supuesto, en las leyes generales, pero tienen que estar ordenados, su inmediatez tiene que estar ordenada en los artículos transitorios de las leyes generales. Hasta donde nosotros hemos podido avanzar, digamos, en el análisis de las distintas propuestas con que contamos en el Senado de la República, estaríamos pensando que los consejeros electorales locales surgieran de un procedimiento que desarrollara el propio INE, un procedimiento que se desarrollara al seno del Instituto Nacional,
pero que estuviera sujeto a ciertas reglas que garantizaran la idoneidad de quienes queden nombrados, pero también que garanticen la independencia de los órganos locales. Esas reglas, decíamos, hay pocas constitucionales, entonces tendrán que desarrollarse más reglas de manera local, ¿no? Y también tienen que desarrollarse reglas para no su sustitución en caso de vacante, no solo su sustitución en caso de vacante, sino también para su destitución en ciertos casos graves que no establece la Constitución y que tendrán también que ser desarrollados por las normas locales. ¿Qué es lo que hemos estado analizando? Bien, se está pensando en un procedimiento que sería más o menos el siguiente. El Consejo General del INE, en el caso de los OPLES, el Consejo General del INE emitiría una convocatoria que establecería, por supuesto, tiempos y requisitos. Esta convocatoria estaría hasta cierto punto regulada por la propia ley general y hasta cierto punto habría posibilidades para que el propio instituto garantizara la idoneidad con reglas generales, ¿no? Después de emitida la convocatoria, el instituto formaría una especie de comisión. Esta comisión, que tendrá alguna naturaleza idónea, realizaría un procedimiento que auscultaría a todos los candidatos que hubieran acudido a la convocatoria, y de esta auscultación surgiría una terna o una quíntupla de posibles candidatos que serían sometidos por esta comisión al Consejo General del INE para un nombramiento definitivo. Hay que recordar que los nombramientos se dan por 7 años, pero hay posibilidades de vacancia, ya sea por una destitución o ya sea por una razón diversa que haga cesar a un consejero en sus puestos. Lo que nosotros estamos considerando es que en esos casos de vacante se realice también un procedimiento en las mismas condiciones. Es decir, no dejar al Consejo General del INE demasiado arbitrio en la determinación de quiénes van a conformar los órganos locales. Este procedimiento iría a dar un procedimiento, que solventara una vacante, iría a dar a uno de dos supuestos que sí son constitucionales. Si la vacante se diera cuando el consejero que deja el puesto hubiera transitado ya durante 4 años del periodo de 7 para el que fue nombrado, si la vacante se diera en este caso, se nombraría un sustituto para que terminara ese mismo periodo de 7 años. Si la vacante se diera antes del cumplimiento de estos 4 años, entonces la sustitución se dará, el procedimiento se instaurará para nombrar un nuevo consejero para un procedimiento de 7 años completos, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de los magistrados electorales? Quizás ese caso sea un poquito más complejo. Vamos un poco para atrás. ¿Qué son los tribunales electorales locales? ¿Qué naturaleza tienen? En realidad el constituyente nos dejó una tarea un poquito complicada. Definió que los tribunales electorales locales no son parte del Poder Judicial local. Sin embargo, tampoco son parte del Poder Judicial federal. Son órganos especializados en materia jurisdiccional de las entidades federativas. Lo que nos tiene actualmente reflexionando, ¿no?, sobre cuál va a ser su estricta naturaleza. Al parecer, nos vamos a inclinar por precisamente una innovadora naturaleza para los tribunales. Continuarán siendo, en la ley general, organismos de alta especialidad, organismos jurisdiccionales de alta especialidad en materia electoral. Continuarán siendo organismos que sean parte de las entidades federativas, digamos, de los poderes en las entidades federativas, a pesar de que estarán fuera de uno de los 3 poderes clásicos, como lo es el judicial. Tendrán una jurisdicción tendrán jurisdicción estatal, tendrán una competencia sobre los resultados de las elecciones locales. Sin embargo,
tendrán una segunda instancia o quizás un mecanismo de revisión o de última instancia en el propio Tribunal Federal Electoral. Les insisto, seguimos revisando el caso, es complejo, sin embargo, van a cristalizar pues en la idea que se tuvo cuando el constituyente permanente realizó esta modificación. Esta idea nos lleva un poquito a la razón política del propio constituyente permanente. Como nosotros sabemos, sobre todo nosotros los que desde esta trinchera estamos luchando por la democratización de nuestro país, como nosotros sabemos, en las entidades federativas, en la mayoría de las entidades federativas, se fraguó un fenómeno de concentración del poder en los ejecutivos locales. Ese fenómeno de concentración a donde nos llevaba en materia específicamente de organización y de calificación de elecciones, ¿no? En materia jurisdiccional, electoral, a donde nos llevaba era a la dependencia tanto de los organismos locales, de los llamados IES o institutos electorales de los estados o del Distrito Federal, como de los tribunales locales en materia electoral. Una dependencia del Poder Ejecutivo, es decir, de las determinaciones que el Poder Ejecutivo pudiera tomar sobre el ejercicio de sus funciones. El constituyente permanente, a instancias también nuestra, también del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, el constituyente permanente determinó hacer este tipo de rediseño institucional para tratar, primero, de eliminar ese fenómeno de concentración del poder en el Ejecutivo, al menos en el ámbito electoral local, y intentar garantizar de mejor manera la independencia de los órganos electorales y con ello garantizar los principios constitucionales por los que se debe de regir en México una elección democrática. Estamos batallando, por así decirlo, estamos trabajando en que las normas secundarias generales cristalicen esa intención del constituyente. Estamos confiados de que vamos a conseguirlo dentro de los términos que establecen los propios transitorios constitucionales, es decir, dentro de este periodo ordinario del mes de abril. ¿Qué más les puedo decir? Estaremos a sus órdenes en el diálogo interactivo que esperamos tener con ustedes para pues, sufragar o tratar de sufragar sus dudas o ahondar las nuestras, ¿no? Porque pues, el proceso, como les decía, nos está costando un poco de reflexión jurídica y política. Les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes.